Bienvenidos, opositores, un día más al canal de preparadores de oposiciones. Hoy estamos con Jorge Escabias, preparador de la especialidad de música para primaria, y vamos a hablar, bueno, pues de las oposiciones de música, que nos cuente él un poco su experiencia y consejos para afrontarlas, prepararlas y para tener las máximas garantías de cara al examen. Pues bienvenido, Jorge. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Pues te Bueno, comentaba así que empezaras un poco introduciendo, un poco que te conozcan quién eres, la experiencia que tienes y demás. muy bien. Bueno, pues yo aprobé la oposición ya hace bastantes años, en el año 99, ¿Vale? por la especialidad de música. Y luego, pues nada, vengo trabajando de profesor de música desde aquel entonces. Ahora mismo soy jefe de estudios de un colegio y también profesor de música. También doy música algunos cursos. He estado algún año de tribunal de oposiciones y llevo preparando a opositores pues desde hace ya, yo creo que unos 10 años, una cosa así. Y bueno, pues todos los años pues aprendemos algo nuevo, ¿no? De cómo Sí. prepararlo. Pues, si te parece, empezamos por una pincelada sobre cómo comenzar a afrontar la oposición. Aquellos que o bien se presenten por primera vez o ya se hayan presentado, pero les pueda ser interesante saber, bueno, un poco cómo planificarse, por dónde empezarla, actitud también. Sí, efectivamente, a ver, en la oposición hay un apartado muy importante que es la planificación. Entonces tenemos un año por delante, normalmente un curso por delante para prepararla, es cuando suele comenzar la formación y es muy importante el planificarse muy bien, planificar los tiempos de estudio, planificar los temas para que no se nos quede ninguno sin ver, planificar para llegar bien a la programación, a tenerla bien hecha, repasada y comprobado que todo cuadra y todo hila. Y bueno, pues efectivamente uno de los apartados es el planificar muy bien los tiempos, ¿vale? Vale. ¿Comenzamos a estudiar todas las partes a la vez o...? Bueno, a ver, sí y no, ¿vale? Hay que empezar, mi consejo, vamos, es empezar, por ejemplo, por los temas, a leer los temas, no empezar a estudiarlos desde el principio, sino tener una visión general de lo que es los temas. Luego depende también mucho de cada opositor, de la experiencia que tenga, de la experiencia, si tiene experiencia docente, si no, sus habilidades musicales. La especialidad de música tiene una serie de peculiaridades, ¿no? Y el tema práctico, pues es muy importante dominarlo. Y hay quien tiene estudios musicales, por así decirlo, de conservatorio, de escuelas de música, y entonces en ese apartado pues va bastante bien. Y hay quien a lo mejor pues esos conocimientos no son tan amplios y entonces tiene que hacer mucho hincapié en lo que es el tema práctico, tocar el instrumento o el tema de la composición, que son los dos temas que se miran en la posición. Entonces, sí que hay que empezar un poquito con todo, pero sí es verdad que a lo mejor en más profundidad pues se puede dejar, por ejemplo, el tema de la programación, no dejarlo, pero sí empezar en serio un poquito más adelante cuando ya tienes un poquito más de conocimiento sobre todos los temas que sí que te van a ayudar a hacer la programación y hacerla bien. Aún así, sí que hay que ir pensando ya desde el principio en cómo afrontar la programación, en qué cursos elegir, etcétera, etcétera. Sí, Pero bueno, porque hay luego, cierta tendencia a dejar la programación. sí, hay cierta tendencia a dejarlo al final y luego pues vamos con prisas y eso no es nada bueno, la verdad, porque el tema de la defensa de la programación y las unidades didácticas es muy importante. Es uno de los exámenes más importantes que hay en la oposición. Yo siempre he oído ahí en la academia que el que hace la criba es el práctico, en casi, bueno, en las oposiciones en general de docencia, y quien da la plaza es la programación, ¿no? Pues un poco Efectivamente, uno es sí. donde hace la criba y el otro para destacar. Sí, además es que el tema de la oposición es un examen oral, entonces tienes que tener mucha seguridad en lo que estás diciendo para poder defender la consultura. Y efectivamente, el tema práctico es el que da la criba y ese hay que prepararlo bien. Vale. Vale, pues empezamos, aunque ya hemos comentado alguna parte, a ver el tema de la preparación del temario, algunos consejos también que podamos comentar para los opositores de cara a la realización de ese desarrollo del tema el día de la Sí. prueba. Bueno, ¿cómo afrontar el temario? A ver, son 25 temas, no son muchos, es perfectamente abarcable en un curso. Son temas, los hay de distinta índole, más técnicos, más sencillos.
mi consejo es primero hacer una lectura de todos los temas para tener una visión global. De acuerdo. Y luego pasar al estudio y luego dejar un tiempo también para repasarlo, ¿vale? En cuanto al estudio, la academia da unos temarios, hemos elaborado una serie de temarios que están muy bien, lo que pasa es que siempre conviene que el opositor los personalice. En primer lugar, para que no sean todos iguales y luego para que les resulte más fácil también para estudiar y para memorizar. Si los temarios que tenemos en la oposición son abiertos, es decir, la administración no te dice exactamente qué es lo que tienes que explicar en cada tema, sino que te da una serie de epígrafes, y entonces es el opositor el que tiene que desarrollarlos como él crea. En base a eso, pues la academia ha hecho unos temarios, pero el opositor tiene una experiencia previa, tiene unos conocimientos, ya sean musicales, ya sea por experiencia que ha trabajado en algún colegio o algo, y entonces todos esos conocimientos previos los puede incluir en la elaboración de sus propios temas. Vale. De esta manera, cuando tú te lees todos los temas, tienes una visión general y luego tú ya vas pensando, pues mira, en el tema 5 voy a introducir tal elemento que yo lo controlo muy bien porque me lo sé de la carrera. En el tema 7 voy a introducir tal cosa que la controlo o la he experimentado, ¿no? Entonces, siempre es muy importante en la fase de estudio, una vez leídos, en esa fase de estudio, incluir todas estas cosas que ya conoces. Luego, hay temas que se repiten determinados elementos, como puede ser la legislación. Entonces, si tú te lees primero los temas y te aprendes un poquito la legislación, luego esos conocimientos te van a servir para introducirlos en 4 o 5 temas que te va a ahorrar también tiempo y te va a ahorrar trabajo, ¿no? Y luego, claro, en la fase de estudio, no soy de los que se estudian todo de memoria, no me gusta la memorización. Yo les aconsejo a los opositores que se hagan un esquema y en ese esquema introduzcan todos los elementos que quieren decir y luego aprendan a desarrollarlo, ¿vale? Para no atascarse, para tener un mayor dominio y un mayor control. Una vez te los has estudiado todos los temas, pues bueno, pues dejar un tiempo en tu planificación anual, pues dejar un tiempo para repasarlos ya antes del examen, darles un último vistazo y poder recordar todo lo que te falle. ¿Vale? Vale. Y de cara a la realización de la prueba de desarrollo... Sí, sí, en ese examen, sí, como consejos, bueno, vamos a ver, tú cuando te salen los temas, ¿no? Cuando te sale la lección, normalmente puedes elegir entre varios temas. Entre todos los temas de música hay temas, por ejemplo, muy técnicos, como puede ser la armonía, la modulación, que son temas complicados. Entonces, mi consejo, si esos temas los dominas, por ejemplo, elígelos, ¿vale? Porque son temas que la mayoría de la gente se los deja, porque la verdad que son un poco difíciles, pero dominarlos te da un punto, ¿vale? Ante un tribunal que el 90% de la gente se va al tema fácil, que puede desarrollar incluso casi sin haber estudiado y puede salir un poco del paso, si se encuentran con un tema que trata la armonía o que trata la modulación y lo trata con seriedad y bien trabajado, eso da una carta de presentación que dice, bueno, este tío viene con los temarios preparados y estudiado, ¿vale? Eso es un punto bastante a favor. En ese sentido, pues hay temas, por ejemplo, lo que te digo, modulación, armonía, o incluso los de historia de la música tampoco los suele coger mucha gente y son temas que suelen dar un plus a la hora de preparar, a la hora de exponerlos. ¿Cómo afrontar el examen? Pues bueno, mucho cuidado cuando escribamos con falta de ortografía, mucho cuidado con los nexos, hacer un índice inicial, toda esa serie de consejos que siempre damos los preparadores porque ayudan bastante a la hora de organizarse y de dar una presentación de cómo afrontas tú el tema y cómo eres tú a la hora de preparar de explicar tus contenidos. Vale. No dejarse epígrafes por responder, ¿no? Que también... No, claro, no, eso sí. Siempre todos los epígrafes hay que trabajarlos. Si algo en ese momento se te ha olvidado o no te acuerdas bien, bueno, pues hay que salir del paso. Hay que hacer algo y poner una bibliografía, poner una introducción, poner unas conclusiones, sí. Vale, pues saltamos ahora al práctico.
un poco cómo trabajar lo que ya nos comentabas, que es la parte, bueno, más difícil o que hace esa criba principal en las oposiciones de música. Sí. Bueno, en el tema de música puede ser la parte más difícil o la más fácil, depende de tu Dependiendo la base con la que vengas, ¿no? Sí, en este caso el tema en la posición de música ahí depende mucho de la formación que tengas. Entonces, la parte práctica se compone de dos exámenes. Uno, por un lado, tienes que interpretar una canción, una pieza musical, de entre 5 que tú lleves, elegirás, y luego tienes la parte de composición. Entonces, en cuanto a la parte práctica, pues a ver, si tú tienes conocimientos musicales, que has estudiado toda la vida en el conservatorio, y tiene, o escuela de música o lo que sea, ¿vale? Tú tienes aunque sea educación no formal, ¿vale? Pero tienes una habilidad a la hora de tocar un instrumento, eso es un plus, porque este examen te va a costar muy poco prepararlo, simplemente tienes que elegir 5 piezas en las que tú te sientas cómodo, en las que veas que lo dominas, no ir a piezas excesivamente complicadas que te puedan complicar la vida de cara al examen, que ya sabemos que te vas a poner nervioso y tal, pues entonces hay que elegir unas piezas en las que tú te sientas cómodo, con una cierta complejidad para que se note que tú tienes una formación sólida en cuanto a la práctica instrumental, pero que tú estés cómodo. ¿Se puede optar por una composición propia? Imagino que no, ¿no? No conviene, no conviene. Es mejor coger piezas de otros autores porque, bueno, pues a lo mejor la pieza propia te la has hecho a medida, ¿no? A tu propia medida. Demasiado egocéntrica la propuesta sería. Exactamente, y puedes sentar mal en un tribunal y decir, bueno, este es muy egocéntrico y ya empezamos con mal pie. Claro, sí, yo recomiendo coger piezas de distintos estilos, de distintos formatos, no piezas muy largas. Si, por ejemplo, tienes una sonata de Mozart, pues vas a tocar con el piano una sonata de Mozart y no vas a tocar la sonata entera, sino tocas solo uno de los movimientos, ¿vale? 3, 4, 5 minutos a lo sumo de longitud, no más. ¿Vale? Y luego, ¿qué nivel? Pues muchas veces me preguntan los opositores, bueno, ¿y qué nivel tengo que llevar? Yo, con el nivel que tengo de instrumento, pues vamos a ver. Lo ideal, pues un grado medio, grado profesional de música de conservatorio, lo que sería eso sería ideal, pues vas a sacarlo con total tranquilidad. Si tienes más, un superior, pues evidentemente mejor. Todo lo que sea por encima, mucho mejor. Con un elemental ya... En el elemental estás un poquito justo. ¿Vale? Vas ahí un poquito justo. Entonces, ahí, en el caso en que tengas un grado elemental o similar, tienes que practicar. Mucho, mucho. Se puede llegar, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que solo te piden 5 piezas. Por lo tanto, tú esas 5 piezas, si las estudias durante un año entero, al final las puedes llegar a sacar con soltura. Y además eliges piezas que no sean excesivamente complicadas, que sean resultonas, pero no sean excesivamente complicadas. ¿Vale? Entonces, sí que hay que estudiar, hay que hacer un plan de estudios de tocar todos los días, por supuesto. O sea, si tú tienes un grado elemental, en tu plan de estudios anual tienes que sacar tiempo para tocar prácticamente todos los días, mínimo media hora, 1 hora, ¿vale? Para poder llegar a una soltura suficiente, ¿vale? Hay que tener en cuenta que un chaval de conservatorio que esté en cuarto, quinto, sexto de grado medio está estudiando mínimo 1 o 2 horas diarias. Entonces, ¿vale? Si tú quieres competir con esta gente, pues tienes que llevar un cierto nivel, ¿vale? No es lo mismo estudiar en un conservatorio, que te van a pedir unas piezas mucho más complicadas y técnicas, que tocar solo 5 piezas que tú vas a elegir y que vas a llevar a que sean de tu nivel. Eso en cuanto a la parte de instrumento, ¿vale? Luego llega la parte de composición y también es complicada. Y en este caso sí que te digo que es complicada para todos, ya tengas conocimientos musicales o no. Porque aunque tú tengas conocimientos de armonía, evidentemente eso es un plus y te va a favorecer mucho y te va a resultar mucho más sencillo, pero la parte de composición pues no se suele trabajar así como así en escuelas de música, en conservatorios y tal y como está planteada en la oposición. En la oposición te dan un texto, tienes que rimarlo y tienes que hacer una pieza para niños. Y esto no se nos puede olvidar. Me he encontrado opositores y gente que empieza a hacer unas composiciones, sí, muy bonitas en cuanto a composición de cara académica, ¿no? A conservatorio y tal, pero claro, es que, a ver, eso lo tiene que tocar luego el niño y hay que saber qué se puede tocar y qué no se puede tocar.
Vale. Y entonces ahí sí que hay que aprender una serie de trucos, una serie de herramientas y de habilidades, no solo para componerla, sino para componerla en el tiempo que te dan. Y Vale. es muy poco tiempo para todo lo que te piden. Hay que tener en cuenta que te piden hacer una composición, rimarla, inventarte una melodía y un acompañamiento para instrumentos de láminas, mínimo 4 instrumentos de láminas y 4 instrumentos de percusión. Y solamente escribir eso, ya sin pensarlo, te lleva el No es tiempo que te da, fácil. que es más de 1 hora y media, pero te lleva tiempo, sí. ¿Y cómo trabajáis esto en la academia, en el curso? Sí, tenemos, a ver, hay que buscar muchos trucos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, en la academia preparamos entre tres. Está Dani, que es Dani y María, que son mis compañeros de la academia. Dani, por ejemplo, se dedica mucho al Eres rimado de preparadores textos. para música de Sí, primaria. para música nos vamos turnando, cada uno se especializa en unos temas y en una técnica. Y entonces, Dani, por ejemplo, trabaja mucho lo que es el rimado de textos. Muy importante hacer bien el rimado, que los acentos naturales del texto coincidan con los acentos musicales, y eso hay que llevarlo bien y muy rápido. Hay una serie de trucos, ¿no?, que les vas dando, pues, para que te coincidan, para elegir el compás adecuado, etcétera, etcétera. Una vez has rimado ese texto y controlamos bien eso, ya pasamos a lo que es la melodía y la estructura armónica. Nosotros lo que solemos hacer es, en esa parte me dedico yo más, lo que es la estructura armónica, la forma, la estructura formal y todo esto. Entonces ahí damos una serie de esquemas armónicos, de acordes, para que los opositores directamente que sepan que esa secuencia de acordes suena bien, y entonces en base a esos acordes hacemos lo que sería toda la armonía y toda la melodía. Y una vez tenemos eso, orquestamos, es decir, desplegamos todos los acordes y los ponemos en los instrumentos ORF. Los instrumentos ORF, que son los instrumentos que tenemos en el colegio, hay que saber qué registro tienen esos instrumentos, qué se puede hacer con un instrumento, qué no se puede hacer, cómo suena un metalófono, cómo suena un xilófono, cómo suena un carillón, qué tipos de acompañamiento pegan en cada uno de ellos. Y una vez tenemos ya todo eso, pues hacemos la parte de acompañamiento rítmico también con los instrumentos que tenemos de colegio. Todo esto supeditado al texto, es decir, tanto la forma de la canción como el ritmo, como la elección de acordes van a estar supeditados al carácter del texto. Si el carácter es más alegre, más triste, más, etcétera. Vale, genial. Pues de aquí continuaríamos el camino por la oposición hasta el aprobado, por supuesto, sí, por la programación didáctica. ¿Cómo trabajarla? Ya anticipabas un poco en qué momento empezar a trabajarla, después sí, del temario del práctico y cómo afrontar esa defensa. A ver, la programación didáctica, pues, a ver, hay que empezar a pensarla ya desde el principio, ¿no? Hay que tener, lo primero que tenemos que elegir es a qué curso la vamos a hacer, ¿vale? Para qué chavales lo queremos hacer. Y en ese sentido, pues habría que tener en cuenta pues, nuestra experiencia, nuestra experiencia con chavales, si hemos tenido alguna, o nuestras preferencias en cuanto a si me gustan más mayores, más pequeños. Hay que elegir un curso de primero a sexto. Entonces, bueno, con el que te sientas tú más cómodo o crees que vas a estar más cómodo. Hay que elegir el curso y ya de esa forma tenemos como la cabeza preparada para ir pensando sobre qué actividades me van a ir mejor, qué contenidos van a ir mejor, cómo lo voy a hilar todo. Entonces, es bueno tenerlo ya desde el principio, desde mi punto de vista, ir ideando, ir pensando eso, porque de esa forma toda tu preparación la vas a enfocar a ese curso, ¿vale? Hay opositores que prefieren, no, es que todavía no lo tengo claro, es que estoy pensando para ver qué curso me decido. Bueno, pues hay que decidirse, ¿vale? Y la recomendación es eso, en base a tu experiencia o a tus preferencias. Una vez hecho eso, pues bueno, es verdad que el estudiar los temas o por lo menos leerlos te va a dar unos conocimientos importantes. Hay que contextualizar la programación, hay que buscar la referencia de legislación, etcétera. Todo eso, pues el ir elaborándolo mientras te estudias los temas te va a ayudar, porque por un lado estás trabajando con la legislación que luego vas a tener que poner en los temas. Entonces te ayuda mucho a memorizar, a aprendértelo. Vale. Y luego, pues
la programación tiene que ser un documento personal, aunque nosotros damos unos esquemas y tal, pero tiene que ser un documento personal y tiene que estar todo perfectamente hilado. O sea, no puede ser un catálogo de contenidos, no puede ser un catálogo de actividades o de metodologías, no. Todo tiene que tener un sentido y un porqué. Y todo tiene que estar perfectamente hilado, desde la unidad 1 hasta la unidad 15 con la que terminas. Y todo tiene que tener, pues eso, una relación y una estructura, ¿vale? Una hilazón, ¿no? Digamos, claro. ¿Perdón? Una hilazón entre ellos, ¿no? Sí, todo perfectamente hilado. Y luego eso es lo que tienes que demostrar en la defensa. La defensa no es una lectura de tu programación, no tiene sentido ir allí y recitar de carrerilla toda tu programación, sino que tú tienes que defender los puntos fuertes de tu programación, por qué has tomado esas decisiones y por qué no has tomado otras, y por qué en el tema 1 has puesto esto y en el tema 15 has puesto esto otro y qué sentido tiene, ¿no? Todo eso es la defensa de la programación. La programación en sí, el documento, ya lo tiene el tribunal, entonces no tiene sentido que lo vuelvas a leer. Se supone que ellos ya le han echado un ojo y se lo han leído los aspectos más importantes. ¿Vale? Dime. Sí, dime. Dime. No, pues eso, básicamente eso, ¿vale? Te iba a preguntar si recuerdas cuándo te tocó a ti defender tu programación. Bueno, es Estarías que yo... como un flan, gestionarlo no es fácil. A ver, yo en mi época, que era en el 99, no había programación, no había que hacer la programación, era otro modelo de examen. ¿Mejor o peor? Bueno, pues no sé, porque tenías que decir un tema, o sea, tenías que defender un tema de forma oral. Estaba la encerrona y todo esto, ¿no? Sí, en aquella época eran 50 temas en vez de 25 y te salía un tema al azar y tenías que exponerlo oralmente. Y luego hacer una unidad didáctica que tuviera relación con ese tema. Y bueno, que la tenéis que preparar, las podías llevar preparadas en el momento o luego te la inventabas en la encerrona, ¿no? Más o menos. Y bueno, pues es verdad que es un momento en que se pasa nervios, pero... a ver, yo tengo en aquella época yo era muy jovencito, en aquella época yo tenía 22 años pero la verdad es que al estudiar música, dar conciertos y tal, mi experiencia de cara al público, hombre, aunque los nervios los lleva todo el mundo, pero no me ponía especialmente nervioso y yo ya tenía mis técnicas para no ponerme nervioso y la mía, que me ha servido toda la vida, es controlar sobre lo que voy a decir. Es decir, si yo voy seguro en lo que voy a decir y voy seguro en lo que voy a hacer, normalmente no me pongo nervioso. Claro, cuando me entran las dudas, y esto será así o esto será así, ahí es donde tienes el problema. Por lo tanto, desde mi experiencia de cara a los opositores, ¿cómo afrontar el examen? Pues controlar muy bien tu programación. Y entonces saber exactamente por qué has hecho esto y esto y defenderlo, ¿vale? Con seguridad. Vale, y ya nos quedaría únicamente la unidad didáctica, esta exposición. Sí, bueno, pues es muy parecido a la programación, o sea, también las tienes que llevar un poquito hiladas, aunque te dan un tiempo para luego perfilarlas, ¿no? Pero sí conviene llevarlas elaboradas antes y hay que trabajar la exposición oral. Nosotros en la academia siempre animamos a los opositores, les obligamos casi a que... No quieren. No es una cosa, yo sé que es una cosa complicada, el hablar en público da mucha vergüenza, pero a ver, hay que hacerlo y entonces qué mejor momento que cuando tienes delante un preparador o tienes delante unos compañeros que te van a escuchar y que van a ayudarte, ¿no? En ese sentido a preparar esa exposición oral. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la academia siempre tenemos pequeños ejercicios, a lo mejor de preparar durante 5 o 10 minutos una cosita muy concreta que luego te va a servir de cara a tu programación o de cara a tu unidad didáctica y que luego todos los opositores la expongan oralmente para que vean cómo se siente uno cuando tiene que exponer este tipo de cosas. Entonces, en la unidad didáctica, pues lo mismo, todo lo que vas a explicar de la unidad didáctica tiene que estar perfectamente hilado, igual que en la programación, que sería como una visión general de todo el curso, pues aquí en la unidad didáctica aterrizamos a una sola
solas clases, 2 o 3 clases, y ahí tienes que explicar todo con todo lujo de detalles y demostrar que todo lo que estás haciendo tiene un porqué y no es, pues eso, un catálogo de actividades. No, ahora hago esto, ahora hago lo otro, medir muy bien los tiempos, una cosa que también se suele meter mucho la pata es que intentas meter más actividades de las que luego realmente en la práctica se pueden hacer. Muchas veces, si no tenemos experiencia docente, pues planeas más de lo que realmente se puede hacer. Que no está mal, pero siempre hay que saber que te van sobre actividades, siempre hay que tener alguna en la recámara por si acaso pues se te queda corta una clase, pero no pasarte, porque entonces no es creíble tu unidad didáctica, ¿no? O actividades fantasiosas, ¿no? Que se salen de la realidad diaria del aula. Sí, claro. A ver, hay que tener mucho cuidado con las actividades. Claro, hay cosas que pueden ser... Tenía opositores, por ejemplo, que decían, no, voy a hacer en clase una danza. En la misma sesión, hago una danza, luego me voy a subir a la sala de informática, vamos a hacer una actividad con un programa de informática y luego bajamos y hacemos una ficha en clase. Dices, pero bueno, a ver... Espera, que no es fácil esto. Aterriza, ¿vale? O actividades, claro, muy estrambóticas que es difícil que luego salgan bien. Hay que tener en cuenta el control de aula, hay que tener en cuenta cada detalle del aula, por ejemplo, cómo van a entrar en la clase de música, cómo tengo dispuestas las mesas, cómo voy a repartir el material. Todo ese tipo de cosas, de detalles, si tú los haces con un juego, con una actividad, acorde con la edad que hayas elegido para tus clases. Pero, por ejemplo, en primero, si tú haces un jueguecito para ver quién es el que reparte las claves o el instrumento en cuestión que vayas a repartir, quién va, cómo vamos a ir en orden en la fila, en silencio. Todo ese tipo de cosas con pequeños juegos, con pequeños trucos. Si tú eso luego lo dices en la unidad didáctica, se nota que, bueno, que controlas y que tienes un dominio de la interacción con los chavales, ¿no? Vale. Y el tema de meter en las actividades temáticas que, digamos, estén entre comillas de moda, como la atención a la diversidad o todo el tema de la pandemia, actividades que incluyan estas circunstancias, el tema de los recursos TIC, ¿todo esto también lo recomendarías? Sí, claro, a ver, hay que estar a la última, ¿no? Entonces, efectivamente, y si no lo metes, probablemente luego te pregunten, porque sabemos que hay una ronda de preguntas al final del todo, del examen oral, entonces probablemente te pregunten, bueno, y si usted tiene que hacer clases no presenciales, ¿cómo lo haría? Eso es un problema, ¿no? A ver cómo sale. La respuesta es con dificultades. Claro, ¿cómo das una clase de música así en videoconferencia? Pues es complicado. Pero sí, hay temas, siempre hay algún tema de moda, por ejemplo, el tema del acoso, hace poco estuvo muy de moda, ahora pues todo el tema de las videoconferencias, todo el tema de las plataformas online, todo eso sí que hay que dominarlo y sí que hay que incluir en la programación, o si no, por lo menos estar preparado porque probablemente te pregunten sobre esos temas. Vale, y para terminar ya con este bloque, el tema de materiales también que podemos llevar a la exposición de la unidad didáctica. Sí. ¿Recomiendas materiales? ¿No? Sí, puedes llevar materiales. Conviene, a ver, tampoco pasarse, ¿vale? No conviene ir con un maletón de materiales y luego sacarlos porque sí, porque, bueno, depende luego también de la unidad que te toque, ¿no? Y a lo mejor se ha dado el caso de opositores que llevaban un montón de actividades en una maleta, le tocaba una cierta unidad, pero que como querían mostrarlo todo, pues te empezaban a sacar todo y dices, bueno, pero ¿esto qué relación tiene con el tema que estás tratando? Lo estás sacando porque quieres enseñarlo, ¿no? Pero no porque realmente tenga relación con el tema. Entonces, sí conviene llevar materiales preparados. Sí conviene llevar, por ejemplo, si tienes esquemas o tienes hojas, por ejemplo, de registro, si tú te has preparado una hoja de registro para evaluar a los chavales, pues enseñárselas al tribunal y dárselas para que comprueben cómo las vas a hacer, si tienes rúbricas con las que evaluar, si has preparado algún material adicional, tipo una manualidad o algo así muy original, pues también puedes llevarlo, incluso música grabada o algo que tú puedas reproducir luego. Vale. Genial, pues ya para terminar con la charla me gustaría que me comentaras un poco tu impresión sobre el futuro de las oposiciones de música, si crees que es una especialidad
en la que se van a ofertar bastantes plazas, si por cómo tú ves a los opositores piensas que alguien que se lo prepare seriamente y se esfuerce tiene opciones. ¿Cómo ves de cara a las posibilidades de obtener plaza a la especialidad? A ver, posibilidades hay, por supuesto, y sí que se ofertan plazas, no se presenta muchísima gente y aunque creamos que hay mucha competencia, pero luego los que realmente se presentan preparando la oposición no son tantos, ¿vale? Yo he estado en tribunal de oposiciones y he visto cómo se dejaban plazas desiertas, ahora ya no se estila tanto, pero antes se dejaban plazas desiertas porque la gente no se lo preparaba a conciencia. Entonces, eso no aprueba la suficiente gente como para ocupar las plazas ofertadas, básicamente. Sí, ha habido años que, bueno, en el año en que yo aprobé, la mitad de las plazas se quedaron desiertas. O sea, estamos hablando del 99, ya ha llovido mucho, ¿no? Pero aún así, ahora sí que se suelen cubrir todas las plazas, pero aunque veamos mucha gente en el tribunal y tal, cuando empiezas a escucharlo, cuando empiezas a leer sus exámenes, dices, bueno, es que muchísimos no se han preparado absolutamente nada. Vienen a ver, a probar, a ver cómo es el examen, ves exámenes desarrollados que están, pues eso, medio inventados sobre la marcha y eso se nota. Cuando tú en un examen, por ejemplo, de temario, si no metes referencias bibliográficas, si no metes autores, si no metes contenidos pues con un poco de solera, pues se nota enseguida, el tribunal enseguida ve, bueno, que este señor se lo está inventando sobre la marcha, está hablando un poco de lo que él conoce así de oídas, sobre el folclore o sobre el tema que te toca. ¿Vale? Entonces, sí que hay, yo creo que sí que hay oportunidades, por supuesto, pero hay que prepararlo. Hay que prepararlo bien y hay que ser consciente de que hay que estudiar y no dejarlo todo a la suerte. Que, bueno, una de las cosas que hila un poco con a ver cómo preparar emocionalmente lo que es el tema de la oposición. Muchos opositores vienen desesperados. No, es que claro, hay que tener suerte. Bueno, sí, hay que tener suerte, pero como tú vayas a la oposición pensando en que la suerte es decisiva, olvídate de aprobarla. Primero, porque no vas a estudiar y segundo, porque que te toque la suerte, lo que hay que hacer es minimizar un poco ese factor con preparación. Eso y los puntos del baremo es lo que más se escucha. Que no llevo puntos en el baremo cuando muchas veces quien está, digamos, de interino no tiene tiempo para estudiar ni va bien preparado, por muchos puntos que tenga de experiencia en el baremo. Sí, de hecho hay muchos interinos que se acomodan ya en la plaza bueno, pues porque tienen familia o porque tienen muchas cosas que hacer y entonces, bueno, tienen asegurada de alguna manera el trabajo, ya sea en un colegio o en otro, entonces no se preparan a conciencia la oposición y entonces, a ver, por muchos puntos que tenga, hay que aprobar. Hay que aprobar con un examen y hay que aprobar con una prueba práctica y hay que defender la exposición. Es verdad que la experiencia suele ser un grado, pero no vale solo con eso. Porque la nota de corte en estos últimos años en la Comunidad de Madrid, ¿sabes dónde viene estando? Ay, pues ahora mismo no lo sé, no me acuerdo, tendría que mirarlo, de memoria no me lo sé. ¿Vale? Pero vamos, estudiando... cuando un tribunal, me preguntabas antes cómo lo veían desde dentro del tribunal, ¿no? Cuando un tribunal ve que alguien es muy bueno, ¿vale? Aunque no tenga mucha experiencia y tú ves que es jovencito y tal, pero tú le ves que se defiende muy bien la parte práctica, que expone perfectamente, que ha dominado el temario, la nota sube. Y la nota, le pones muy buena nota, a ver, sacar un 10 en algo es imposible y tú ves 10 en la oposición. Y hacer todo perfecto es muy difícil. ¿Por qué se pone un 10? Porque tú ves que esa persona, dentro de lo que tú has visto, de los 50, 80 o los opositores que tú tengas en ese momento, es que es lo mejor que te ha llegado. Entonces tú le subes mucho la nota para que tenga plaza, ¿vale? Esto último que comentas es interesante. Vale, bueno, pues ya solo nos quedaría, después de escucharte, Jorge, bueno, a los que se quieran presentar por esta especialidad, hincar codos y desearles mucha suerte y esperemos que los consejos de esta charla les puedan servir para sacar la máxima nota. Y aquí darte las gracias
Gracias a ti, Juan. Nos vemos por la academia. Vale, muy bien. Gracias, Jorge, un saludo. Un saludo. Hasta luego.